El sistema somatosensorial provee información acerca de estímulos externos e internos a lo largo de todo el cuerpo. La integración de esta información es clave en el control del movimiento. Los receptores de este sistema procesan los estímulos de cuatro modalidades distintas. Los receptores del tacto son mecanorreceptores cutáneos y subcutáneos responsables del tacto fino, vibración y presión. Los receptores propioceptivos son mecanorreceptores ubicados en los músculos, tendones y articulaciones, responsables de sensar la posición de los miembros y otras partes del cuerpo en el espacio. Los receptores de temperatura son en su mayoría terminales libres ubicados en la piel. Sensan calor o frío no nocivo. Finalmente, los receptores de dolor son en su mayoría terminales libres ubicados en la piel, mucosas, músculos y articulaciones que sensan estímulos nociceptivos que producen daño en el tejido y son responsables de la sensación de dolor. Los receptores del sistema somatosensorial son terminales especializados de la neurona aferente, cuyos somas están ubicados en el ganglio de la raíz dorsal. Revisaremos ahora algunos conceptos en cuanto a la anatomía de este sistema. La información paralela procesada por las fibras aferentes de estos receptores se transmite al sistema nervioso central a través de dos cordones principales. La información sobre dolor y temperatura viaja al sistema nervioso central por el sistema anterolateral, ilustrado en azul, mientras que la información sobre tacto y propiocepción lo hace a través de la columna dorsal del menisco medio, ilustrado aquí en rojo. En esta parte de la teórica nos ocuparemos de las modalidades de tacto y propiocepción procesadas por la columna dorsal del menisco medio. Como vimos en la primera parte de esta teórica, tanto el diámetro del axón de la rama proximal de la neurona aferente como si está o no mielinizado determinan la velocidad de conducción del potencial de acción. Los axones aferentes de mayor diámetro del sistema somatosensorial son las fibras de los propioceptores, que alcanzan una velocidad de conducción de entre 80 y 120 metros por segundo. Luego le siguen los axones de los receptores táctiles, que al ser de menor diámetro alcanzan una velocidad de conducción de entre 35 y 75 metros por segundo. Ambos tipos de fibras son mielínicas. Como veremos más adelante, estas características reflejan su función en los procesos de integración sensoriomotora. Los receptores táctiles generan una representación neural de alta definición de los objetos que manipulamos. Cuatro tipos de receptores táctiles encapsulados contribuyen al tacto epicrítico. Los discos de Merkel son los únicos ubicados en la epidermis y son abundantes en la punta de los dedos. Constituyen el 25% de los mecanorreceptores de la mano. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en la dermis, justo por debajo de la epidermis, así que también son bastante superficiales. Están formados por una cápsula de tejido conectivo que contiene un conjunto de células aplanadas derivadas de las células de Schwann. Constituyen el 40% de la inervación táctil de la mano. Los corpúsculos de Pacini se encuentran en la dermis profunda o en el tejido subcutáneo. Su apariencia se asemeja a la de una cebolla pequeña, con capas concéntricas que rodean la fibra aferente. Constituyen entre el 10 y el 15% de la inervación mecanosensorial de la mano. Finalmente, los corpúsculos de Ruffini son los que menos se conocen de todos los receptores táctiles. Consisten en especializaciones capsulares alargadas en formas de uso, ubicadas profundamente en la dermis, aunque también se los encuentran ligamentos y tendones participando en la propiocepción. Representan alrededor del 20% de los mecanorreceptores de la mano. Los receptores táctiles se diferencian en el tamaño de sus campos receptivos y en el tipo de adaptación. Esta diferencia es acorde con su función. Por ejemplo, los discos de Merkel, ubicados en la epidermis, tienen campos receptivos pequeños y bien definidos y son de adaptación lenta. De hecho, tienen la resolución espacial más alta de todos los receptores táctiles, pudiendo resolver detalles espaciales de medio milímetro. Son por lo tanto muy sensibles a los puntos, bordes y curvaturas que hacen a la forma y textura de las superficies. Por eso los discos de Merkel son clave en la identificación de objetos a través del tacto, capacidad que se conoce como esterognosia. Los corpúsculos de Meissner, que también son superficiales, también tienen campos receptivos pequeños, aunque algo más grandes que los de Merkel.
pero como podemos ver son de adaptación rápida. Sus características físicas y la proximidad a la superficie de la piel hace que estos receptores sean más sensibles a la deformación de la piel que los discos de Merkel. Sin embargo, al ser los campos receptivos más grandes, poseen menos resolución espacial. Los corpúsculos de Meissner son particularmente eficaces en sensar vibraciones de baja frecuencia, como la producida ante el deslizamiento de un objeto sostenido por la mano, y este tipo de información es clave para el control del agarre de objetos. Los corpúsculos de Pacini responden a la vibración y son responsables del tacto profundo. Sensan estímulos de alta frecuencia y son de adaptación rápida. Esto hace que generen potenciales de acción en respuesta a desplazamientos muy pequeños de 10 nanómetros. Son por lo tanto muy sensibles y sus campos receptivos son grandes con límites poco definidos. Dadas estas propiedades, los corpúsculos de Pacini son eficaces para detectar vibraciones que surgen del contacto de objetos con la mano, como las que se generan durante la manipulación de herramientas. Finalmente, los corpúsculos de Ruffini responden al estiramiento de la piel. Son receptores de adaptación lenta. El eje largo del corpúsculo, en forma de huso, suele orientarse en paralelo a las líneas de estiramiento de la piel, detectando estiramiento cutáneo causado por el movimiento de los dedos. La información provista por estos receptores contribuye junto con los receptores musculares en la representación de la posición de los dedos en el espacio. En los años 90, Phillips y colaboradores compararon las respuestas registradas a nivel del axón de los distintos receptores táctiles al mover la punta del dedo índice a través de un texto de braille como el que aparece en la primera fila. En las 4 filas siguientes, vemos las respuestas mediadas a nivel de los 4 receptores táctiles. Cada punto en los registros de respuesta representa un potencial de acción registrado a partir de una sola fibra aferente al mover el dedo de izquierda a derecha. Los investigadores observaron que aunque todos los tipos de receptores eran activados por la estimulación táctil, el tipo de información extraída variaba enormemente. Fíjense que el patrón de actividad generado en los discos de Merkel fue el que mejor caracterizó el texto en braille. Los discos de Meissner suministraron una versión un poco más gruesa de este mismo patrón. Sin embargo, como se puede observar, la respuesta a nivel de los corpúsculos de Pacini y de Ruffini no reflejó las características físicas del estímulo. La integridad de la función táctil puede evaluarse desde el punto de vista clínico en base a los dermatomas. Como sabemos, de cada segmento de la médula surgen un par de raíces sensitivas y motoras que se unen lateralmente para formar un nervio espinal. El dermatoma es el territorio de la piel inervado por cada nervio espinal, representado en este esquema por las franjas delimitadas entre las líneas punteadas. En humanos, el territorio de cada dermatoma ha sido definido en base a pacientes con lesiones de ciertas raíces dorsales, como en el caso del herpes zóster, o de pacientes con cirugías específicas. Estos estudios muestran que los dermatomas varían entre individuos. Por otra parte, los dermatomas se superponen sustancialmente, de modo que una lesión de una raíz dorsal individual no implica necesariamente la pérdida completa de la sensación en la región de piel inervada. El conocimiento de los dermatomas es, por lo tanto, esencial en la evaluación neurológica para determinar el origen de una lesión espinal. Mientras que los mecanorreceptores cutáneos proporcionan información derivada de estímulos externos, los propios receptores proporcionan información sobre las fuerzas mecánicas que surgen desde el sistema esquelético. La función de los propios receptores es proveer información detallada y continua sobre la posición de las extremidades y otras partes del cuerpo en el espacio, lo que resulta fundamental para el control preciso del movimiento orientado a metas. Los principales mecanorreceptores involucrados en el sensado de la propiocepción son el huso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores articulares. La información acerca de la posición y el movimiento de la cabeza también es clave para el control motor. Estos propioceptores están ubicados en el sistema vestibular y se verán más adelante en la cursada. El receptor propioceptivo que más se ha estudiado es el huso neuromuscular, que se encuentra en el músculo esquelético. Este receptor sensa cambios en la longitud del músculo. De hecho, en humanos, la vibración del músculo bíceps lleva a la ilusión de que el brazo se extiende
como si los bíceps se estiraran. Los usos consisten en fibras musculares intrafusales especializadas que se extienden en paralelo a las fibras musculares. Las fibras aferentes del uso se envuelven alrededor de la parte central de las fibras intrafusales, de modo que cuando el músculo se estira, la tensión activa canales iónicos en la membrana disparando potenciales de acción. El uso neuromuscular está inervado por dos tipos de fibras. Las fibras 1A son los axones mielínicos más grandes de todos los receptores somatosensoriales. Son de adaptación rápida y responden velozmente a cambios en la longitud del músculo. Las fibras de tipo 2 también son mielínicas, aunque de menor diámetro, y producen respuestas sostenidas a longitudes musculares constantes. Se cree que las fibras 1A transmiten información sobre la dinámica de las extremidades, mientras que las de tipo 2 proveen información sobre la posición estática de las extremidades. Es importante remarcar que los músculos que generan movimientos gruesos tienen relativamente baja densidad de usos, mientras que los músculos intrínsecos de la mano, involucrados en movimientos finos, tienen alta densidad. Como veremos, esta relación se refleja en la organización topográfica a nivel cortical. Mientras que los usos musculares están especializados para señalizar cambios en longitud, los mecanorreceptores en tendones informan al sistema nervioso sobre cambios en la tensión muscular. Estos receptores están dispuestos en serie entre el músculo y el tendón. Las fibras que los inervan son de tipo 1B, también mielínicas y de gran tamaño. Finalmente, los receptores articulares se parecen a los táctiles de tipo Ruffini y Pacini, aunque también hay terminales libres que sensan deformación mecánica. En conjunto, estos receptores se ocupan de sensar la posición y movimiento de la articulación. En contraste con el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi, estos receptores no parecen contribuir significativamente en codificar la posición de los miembros en el espacio. De hecho, en pacientes con prótesis de rodilla, la propiocepción de los miembros no parece estar alterada. Sin embargo, parecen ser importantes en codificar la configuración de los dedos de la mano. Dijimos que las señales eléctricas producidas en los receptores táctiles y propioceptivos se transmiten en paralelo al cerebro por la columna dorsal y la vía lemniscal media. Las vías somatosensoriales tienen dos sinapsis desde el receptor hasta la corteza, una a nivel del bulbo raquídeo, que es donde se decusan las fibras hacia el lado contralateral de la médula, y la otra en el tálamo. Los axones de las neuronas de segundo orden, con sus cuerpos en los núcleos grácil y cuneado, se decusan hacia el lado contralateral de la médula y ascienden hacia el núcleo ventral posterior del tálamo. Por último, las neuronas de tercer orden, en el núcleo ventral posterior del tálamo, proyectan a través de la cápsula interna hacia la corteza. Por lo tanto, la corteza somatosensorial representa señales táctiles y propioceptivas generados en la superficie contralateral del cuerpo. Finalmente, la porción trigémina del sistema mecanosensorial transmite información similar acerca de la cara. La lesión de la vía de la columna dorsal del menisco medio o el daño a nivel de los receptores pueden provocar ataxia sensorial, que es la falta de coordinación de los movimientos debido al déficit espacial. Volveremos sobre este tema en la última parte de la teórica, cuando revisemos las vías de temperatura y dolor. La corteza somatosensorial primaria, o S1, ocupa el giro postcentral de la corteza parietal ubicado posteriormente al surco central, aquí ilustrado en azul. Actualmente existe evidencia que sugiere que los axones que ascienden desde el tálamo no solo proyectan a las neuronas de la corteza somatosensorial primaria y secundaria, sino también en paralelo a la corteza de asociación multimodal del lóbulo parietal posterior. En esta figura vemos un esquema en el que se observan la corteza motora primaria, en verde, anterior al surco central, y la corteza somatosensorial primaria, en azul, posterior al surco central. Por debajo, observamos un corte transversal del surco central, en el que se observa la corteza motora primaria anterior al surco central y la corteza somatosensorial primaria posterior al surco central. La corteza somatosensorial primaria, o S1, que comprende toda esta región, comprende las áreas 3A, 3B, 1 y 2.
Experimentos realizados en animales no humanos indican que la parte más anterior del área, o sea, el área 3A de la corteza primaria somatosensorial, responde a estímulos propioceptivos, mientras que el área 3B y 1 responden a estímulos cutáneos. Finalmente, el área 2 presenta características multimodales, ya que responde tanto a estímulos táctiles como propioceptivos. Estas diferencias en la especialización reflejan el procesamiento en paralelo de las distintas modalidades que son procesadas por el lemnisco medio. El grueso de la información que ingresa a la corteza desde el tálamo es inicialmente procesado en el área 3B, que a su vez proyecta las áreas 1 y 2. Esto refleja una organización jerárquica funcional, ya que este área es un primer paso de procesamiento obligatorio. De hecho, la lesión del área 3B produce un profundo déficit en todas las formas de sensación táctil, mientras que la lesión de las áreas 1 y 2 produce déficits parciales. Como vimos, la información sensorial está ordenada topográficamente a nivel cortical. De hecho, todas las subdivisiones de la corteza somatosensorial primaria contienen una representación separada de las superficies del cuerpo. Esta es otra prueba del procesamiento en paralelo. El ordenamiento topográfico de la superficie del cuerpo fue caracterizado inicialmente en los años 30 por Penfield y Rasmussen, quienes utilizando electrodos mapearon las respuestas de la corteza en pacientes epilépticos estudiados con el fin de aliviar su cuadro clínico. Los investigadores observaron que distintas regiones del cuerpo estaban representadas topográficamente sobre la superficie de la corteza. La reconstrucción de este mapa resultó en una representación pictórica del procesamiento táctil conocida como homúnculo. Observen que el tamaño relativo de cada parte del cuerpo en el homúnculo representa la densidad de inervación de esa región. Por ejemplo, las yemas de los dedos, los labios, la lengua, tienen mayor representación que el tronco y los brazos. Esta representación es consistente con los valores basados en el umbral de 2 puntos que vimos anteriormente para el tacto superficial, con umbrales pequeños para las regiones de las yemas de los dedos y umbrales grandes para regiones del antebrazo, muslos o espalda. Tanto el aprendizaje como una lesión periférica o central pueden afectar la organización topográfica a nivel de la corteza somatosensorial. Esto puede resultar en un cambio plástico que podrá o no ser funcional. Veamos un ejemplo. En este estudio, Lisek y colaboradores evaluaron el impacto de movilizar el dedo índice de la mano derecha durante 2 semanas sobre su representación topográfica a nivel de la corteza somatosensorial. En primer lugar, se evaluó el efecto de la inmovilización sobre la agudeza somatosensorial en un grupo de voluntarios con el dedo índice inmovilizado. Se la comparó con un grupo de sujetos controles que no fueron inmovilizados. Para cuantificar la agudeza somatosensorial, se obtuvo el umbral de 2 puntos para el dedo inmovilizado y para el dedo de la otra mano. La figura muestra el umbral de 2 puntos medido, por un lado para el dedo índice inmovilizado, en rojo, y para el dedo índice de la mano no inmovilizada. Es claro que el umbral de 2 puntos es mayor para el dedo inmovilizado que para el dedo que no se inmovilizó. En azul se muestran las mismas medidas obtenidas para un grupo que no fue inmovilizado en ninguna de las dos manos. Debajo se muestra la activación de la corteza somatosensorial correspondiente a la estimulación del dedo índice luego de 2 semanas de inmovilización. Lo que vemos en la figura es la actividad de la corteza somatosensorial ante la estimulación eléctrica del dedo inmovilizado, del lado izquierdo de esta figura, y del dedo no inmovilizado, del lado derecho de esta figura, para un mismo individuo. Por practicidad, las activaciones se proyectan en ambos casos sobre el hemisferio izquierdo. Como se puede observar, el área activada por el mismo estímulo fue mayor para el dedo no inmovilizado que para el dedo inmovilizado, lo que sugiere que la representación cortical del dedo índice puede haber sido modificada por el tratamiento. Nuestro sistema nervioso es capaz de diferenciar si una sensación es generada por nosotros mismos o por otra persona. Esta información es esencial tanto para la vida diaria como para la supervivencia. Sarah Blakemore y colaboradores demostraron que el sistema nervioso
puede predecir la sensación que generará un movimiento propio y así atenuar las sensaciones generadas por uno mismo, pero no las producidas por otras personas. Este mecanismo explicaría por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. Para testear esta hipótesis, Blakemore y sus colaboradores construyeron un aparato para generar cosquillas que podía ser controlado con la otra mano. En este ejemplo, se ve que el voluntario utilizaba su mano izquierda para controlar un robot que movía una pluma sobre la palma de la mano derecha. Bajo estas condiciones experimentales, los voluntarios no reportaron sentir cosquillas. Sin embargo, sin que lo supieran, Blakemore introdujo un retraso temporal entre estos dos eventos, de modo que la palma de la mano fuera estimulada luego de un intervalo de tiempo. Este retraso hizo que los voluntarios reportaran más sensación de cosquillas, probablemente porque al introducir un retraso entre la acción y la percepción, la capacidad del sistema nervioso de predecir el momento de estimulación falló. La evidencia indica que esta atenuación sensorial ocurre a nivel de la corteza somatosensorial primaria, que ante un movimiento generado por uno mismo se inhibe. El cerebelo parecería ser el responsable de esta inhibición. Las conclusiones de esta sección de tacto y propiocepción son las siguientes. Los receptores del tacto son mecanorreceptores cutáneos y subcutáneos responsables del tacto fino, vibración y presión. Los mecanorreceptores propioceptivos, ubicados en músculos y articulaciones, sensan la posición del cuerpo en el espacio. Tanto el tacto como la propiocepción se procesan por la vía de la columna dorsal lemnisco medio. La representación cortical de esta vía está organizada en paralelo, siguiendo una topografía que refleja la densidad de inervación y el tamaño de los campos receptivos. La corteza somatosensorial es plástica y se modifica en función de la experiencia.